¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más en este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos análisis, acercamientos a esos libros que nos han gustado mucho, que nos hemos disfrutado sus lecturas y que con gusto queremos compartir con todos ustedes. Bueno, ya estamos aquí en un episodio más, pese al calor que ha estado haciendo estas últimas semanas, a veces que parece insoportable, pero bueno, aquí estamos para hablar de libros. Y bueno, no quería dejar de pasar un sábado más sin compartir un nuevo episodio en Latidos de Simio. Bueno, porque de aquí me voy a trabajar. Pero bueno, en fin, vamos a comenzar. Y bueno, nada más leer el título del libro que vengo a comentarles supuso una especie de atracción inmediata. eh, Intuí que algo interesante me esperaba. Y bueno, como dice el título del video, les vengo a presentar este libro que se llama Los escritores invisibles del escritor Bernardo Esquinca. Y bueno, vamos a ver, voy a hablar brevemente de Bernardo Esquinca, una pequeña semblanza de la edición también de este libro. Vean así, Los escritores invisibles trae una cubierta extra. Y bueno, este es un libro del escritor mexicano, narrador y periodista mexicano Bernardo Esquinca, que nació en Guadalajara en 1972. Eh, ha escrito los libros Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, Los búhos no son lo que parecen, el libro de los dioses y su novela Belleza Roja. Bueno, pero aquí tenemos este libro que es una reimpresión de 2021, porque originalmente está publicado en su primera edición en el 2009. ¿De qué trata este libro? Bueno, es lo que vamos a hablar en este episodio de Latidos de Simio. Este libro, Los escritores invisibles, en principio está dividido en cuatro partes, los cuales son Un hombre común y corriente, Los escritores invisibles, La cofradía de las amas y El gran vacío. Bueno, eh, la trama de este libro, digamos que se ha escrito antes. ¿De qué trata? Se trata de un escritor inédito que busca la publicación de su primer libro. Sin embargo, como sucede muchas veces, las puertas no se abren, ¿no? Es un fenómeno que sucede recurrentemente en nuestro país. A veces no parece tan fácil publicar. Bueno, eso sucede en algunos casos. Y bueno, entonces va avanzando la historia de este personaje que por cierto se llama Jaime Puente, y conoce a un editor, ¿no? El cual le promete que le va a publicar su primer libro. Sin embargo, le hace una especie de trato oscuro que le permitirá eso, poder publicar su primer libro. Y ese trato es buscar a un escritor desaparecido que conoce justamente Jaime Puente, ¿no? ¿Por qué lo va a buscar? Bueno, no se sabe nada de este escritor, un escritor un poco escurridizo, pero ¿por qué lo quieren buscar? Porque, bueno, porque este escritor ha creado más bien, o tiene un manuscrito, digamos que casi revolucionará a la literatura y el mundo editorial, ¿no? Básicamente esa es la trama principal, encontrar a ese escritor. Pero bueno, no es tan simple como parece porque hay dos editoriales que se están peleando ese manuscrito para publicarlo. Un manuscrito que no se nos dice en realidad de qué se trata, simplemente que es un manuscrito muy importante dentro del mundo de la literatura. Y bueno, esas dos editoriales se lo quieren quedar. Y bueno, a Jaime Puente le es encomendado la labor de buscar a ese escritor que al parecer no quiere ser encontrado. Y bueno, y obviamente Jaime Puente empieza a buscarlo, como es su amigo, conoce dónde vive, etcétera. Él empieza a conocer a más escritores, ¿no? Ya se siente parte del mundo editorial del país, ¿no? Porque ya va a publicar su libro, ya se siente escritor. Y bueno, la trama se va desenvolviendo, pero donde se da el giro es porque digamos que el manuscrito de este escritor es una especie de secreto, ¿no? Que no debe ser revelado, obviamente, pero alguien en una fiesta lo revela,
empieza a hablar de este manuscrito y esa persona que lo dice pues amanece muerta, ¿no? La matan y bueno, ahí comienza toda la trama y ese asesinato digamos que es el que es culpado de ese crimen es el escritor, digamos que no aparece, ¿no? Ahí, digamos que ahí es donde se empieza a complicar la trama y empiezan las aventuras y desventuras de Jaime Puente, ¿no? Al aceptar, bueno, la búsqueda de ese amigo que no ha visto en mucho tiempo, con el afán de publicar su primera obra, ¿no? Él prácticamente hacer lo que sea para publicar su primera obra. Y bueno, digamos que este es el comienzo de las aventuras y desventuras de este joven aspirante escritor llamado Jaime Puente. Y bueno, eso es todo. ¿Quién no ha leído? Me pregunté, ¿no? ¿Quién no ha leído esto? ¿O de qué más va los escritores invisibles? Bueno, vamos por partes. Sin ir más lejos, eh, esta novelita es una novela breve, consta de 110 páginas. Me recordó a Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño por la búsqueda de una escritora o de un autor que no quiere ser encontrado, casi mitificado. Y bueno, más o menos me recordó Los Zombies Invisibles a Los Detectives Salvajes. Pero bueno, ¿pero por qué me gustó también este libro? Porque realmente me gustó mucho. Bueno, porque aparte de las intrigas, ¿no? Y del crimen que sucede entre sus páginas, Bernardo Esquinca, el autor, nos cuenta brevemente la vida de otros escritores invisibles, ¿no? Y que de alguna manera la desgracia y la miseria los marcó, ¿no? Se mencionan autores, algunos muy conocidos, otros no tanto. Por ejemplo, menciona a James Ellroy, perdón. Menciona también a Chuck Palahniuk, a Paul Auster, a Bret Easton Ellis, entre otros. Donde su vida ha estado, digamos, cercana a la desgracia, a la miseria, al padecimiento, ¿no? Y nos va retratando también entre esas páginas, va intercalando esas pequeñas biografías de estos escritores para intercalarlas en esta novela. Muy interesante ese ejercicio creativo que hace Bernardo Esquinca. Y bueno, entonces, volviendo a la trama principal, digamos, Jaime Puente decide abandonar todo porque ya hay un delito ahí en medio donde está él, ¿no? Lo espanta un poco y mejor quiere escapar, se va a un pequeño pueblo, ¿no? Para alejarse de todo eso, empieza a trabajar, si no mal recuerdo, en un restaurante, busca la manera de ganarse la vida, que por cierto en ese pueblo supuestamente su amigo estaba, ¿no? Pero no le encuentra. Y bueno, pero Jaime Puente descubre en este pueblo a un grupo que se llama la Cofradía de las Amas, ¿no? ¿Qué es este grupo de la Cofradía de las Amas? Bueno, son tal cual unas amas de casa que se dedican a escribir literatura para adultos, ¿no? Literatura, intento decir un eufemismo, pero digamos, más gráfica que la literatura erótica, ¿no? Espero darme a entender, ¿no? Eh, y Jaime Puente las conoce, ¿no? Ese pequeño grupo de amas de casa que se van pasando las historias que van escribiendo como una especie de círculo literario, se van pasando en engargolados, ¿no? Ni siquiera en libros porque no les interesa publicar, y Jaime Puente se da cuenta haciéndolo y contándonos brevemente de qué tratan las historias de estas mujeres, que es una literatura de mucha calidad, interesante, lo atrapan, ¿no? Y él incluso quiere dar a conocer estas obras, pero como que no se lo permiten. Y bueno, conoce a la Cofradía de las Amas, que también es la tercera parte del libro de estas mujeres escritoras anónimas, ¿no? Donde su vida normal, digamos, de mujeres de casa, ¿no? Bueno, se refugian en la literatura y crean una especie de escape a través de ese tipo de escritura, digamos, más para adultos. Y bueno, pero Jaime Puente, como que la desgracia lo sigue, se involucra con una de estas mujeres de la Cofradía de las Amas y resulta que es casada. Y bueno, digamos que, ay, perdón, sin ir
Sin ir más lejos, le avientan unos cuantos balazos y tiene que escapar, ¿no? Y bueno, y regresa a la ciudad y su vida vuelve, la vida transcurre y ya nos preguntamos si Jaime Puente publica su primer libro, se vuelve escritor. Bueno, eso es algo que no les voy a contar porque tienen que leer el libro. Eh, Muy interesante todo lo que sucede acá. Lo que sí les diré es que es una novela bien escrita, con una historia atrayente, donde además el autor recorre la historia brevemente de otros escritores. También aquí el autor, Bernardo Esquinca, plantea el conflicto entre los escritores, entre el mundo literario. Ya decía Roberto Bolaño que a veces la literatura es una especie de jungla, ¿no? De envidias, de alabanzas entre cofradías, ¿no? Y bueno, así es como más o menos se vive muchas veces el mundillo literario, ¿no? Donde Jaime Puente quiere ser, del cual quiere ser parte, pero él también se da cuenta analizando y reflexionando que es un mundo que quizás no quiere al cual no quiere pertenecer del todo, ¿no? Y incluso aparece otro amigo por ahí que es una especie como de su conciencia, ¿no? Que le hace pensar en, en los escritores y cómo viven ellos y muchas veces la propia banalidad de esos escritores que se sienten más que los demás, etcétera, ¿no? Eso es parte de lo que encontramos en esta pequeña novela muy interesante, Los escritores invisibles de Bernardo Esquinca. Bueno, un gran libro que recomiendo leer y que, bueno, aunque no trate, digamos, de algo, un tema novedoso, vale mucho la pena por la forma en cómo está contado, ¿no? Lo importante es cómo está contado. Recordemos que, bueno, ya es muy difícil que en literatura se pueda innovar, ¿no? Tanto en estructura como en trama, porque casi todos los temas han sido escritos, pero la manera en cómo están escritos es lo importante. De ahí la calidad y la valía literaria de una obra que se sostenga por sí misma, como se ha dicho, ¿no? Que la obra hable por sí misma, que se sostenga. Y bueno, esta novela muy interesante, breve, que la lees básicamente desde un tirón, ¿no? Comienzas y ya no quieres separarte de ella. De verdad, Los escritores invisibles es una lectura amena, entretenida, vertiginosa, conoces de literatura, hay un poco de crimen, hay un poco de pasión, un poquito de todo conglomerado en poquito más de 100 páginas. Y bueno, si lo ven por ahí, no duden en comprarlo, de verdad se la van a pasar muy bien con Los escritores invisibles de Bernardo Esquinca, por cierto, publicado por el Fondo de Cultura Económica, la reimpresión del 2021, originalmente publicada, como les decía, en 2019. Por cierto, es el primer libro que leo de Bernardo Esquinca. Ya lo había escuchado, pero no había tenido la oportunidad de leerlo. Y bueno, me lo topé como siempre me pasa, o me pasa muy seguido. Me lo topé por casualidad y desde el título dije, Los escritores invisibles, bueno, vamos a ver. Y no me arrepentí de esta compra. Y con mucho gusto se los vengo a recomendar para que ustedes, si gustan, vayan a leer este gran libro. Bueno, sin nada más por agregar, gracias por vernos, por compartir, por suscribirte, por ayudarnos a llegar a más lectores. Cada vez vamos avanzando poquito a poquito, aunque las vistas sean menos, sean más, no importa, lo hacemos con gusto, con honestidad, con emoción para compartir un poco de literatura en esta cotidianidad vertiginosa, en este mundo convulso de tantas cosas que suceden en diferentes ámbitos. Bueno, los libros pueden ser una especie de escape, de refugio, pero también que nos ayudan a reflexionar y a pensar un poco más y también a pensar por nosotros mismos sobre la realidad del mundo a través de las lecturas. Y bueno, eso es lo que nos dejan muchas veces los libros y la emoción y el disfrute de la buena literatura. Y Los escritores invisibles, es muy buena literatura. Lo recomiendo ampliamente. También te invito a que no leas nuestros blogs. Los voy a dejar acá. No escribo muy seguido o no subo muy bien. Más bien, no subo material escrito muy seguido, pero bueno, me atraso a veces, pero también los invito a leer lo que ahí vamos creando poco a poco. Bueno, entonces ya sin extenderme más, Los escritores invisibles de Bernardo Esquinca y nos vemos en un próximo episodio de
Latidos de Simio. Hasta la próxima y felices lecturas. Adiós.